Les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar en nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre el fin de los tiempos. ¿Es una realidad o es una ficción? Entonces, bueno, gracias a Diosito, a Mamá María, y por supuesto a Pablo por aceptarme esta invitación espectacular. Como ya mencioné anteriormente, esta polémica o este tema comienza a través de una polémica, porque yo coloqué un reel de 1 minuto de mi guía espiritual, Padre Osvaldo Agudelo, hablando sobre lo que está sucediendo actualmente en las iglesias y se dispararon los comentarios y dije, aquí hay que sacarle jugo a esta naranja. Vamos a hablar, Pablito, cuéntanos, sé que vamos a hablar de 3 puntos importantes. ¿Qué señales nos enseña Jesús sobre el final de los tiempos? ¿Quién ha sido enviada por excelencia para preparar a la iglesia para estos tiempos? Y es lo mismo el final de los tiempos o el fin del mundo. Tenemos estos 3 temas que vamos a hablar hoy. Vale destacar que esto es una serie de programas que vamos a hablar enfocándonos en el fin de los tiempos y este es el primero de toda una serie de programas que tenemos preparados para todos ustedes. Así que sin perder más tiempo, le doy la bienvenida a Pablito. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Háblanos, ahora sí te paso el micrófono. Cuéntanos, ¿de qué se trata el programa el día de hoy? Bueno, primeramente muy buenas noches para toda la audiencia, ¿verdad? Tanto en tus plataformas como en mis plataformas, ¿verdad? Que nos siguen por las redes sociales. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y les selle y les guarde con su preciosísima sangre. Vamos a invocar al Espíritu Santo y a sellar toda esta transmisión con el poder de Dios, con el poder de su preciosa sangre y con la santa unción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, este es un tema pues bastante importante abordar en este momento pues en la iglesia, ¿verdad? Es un tema que, que de verdad debe considerarse porque es un tema de actualidad. No se trata, perdón, de, digamos, cundir pánico, cundir miedo ni nada de ese tipo. Se trata de informar y bien formar a las almas en relación pues a los grandes peligros contra la fe, contra la familia, contra el culto al Señor, la sacralidad, me refiero yo, lo que es sagrado, eh, pues las amenazas y los grandes peligros que ciernen, ¿verdad? Sobre todos nosotros, en especial sobre la familia. Aquí nos recordamos de algo bien interesante sobre los años 50, Sor Lucía, hoy ya venerable, la venerable Sor Lucía dos Santos, que es una de las, que fue la sobreviviente, pues, de los 3 pastorcitos de Fátima, la que más tiempo vivió. Eh, Le dice, o mejor dicho, escribe una carta, escritura una carta al cardenal Cafarra sobre los años 50, donde ella bien le declara, le escribe. De esto da testimonio posteriormente Monseñor Cafarra, que es el que va a decir que efectivamente ella le escribe esta carta y le dice lo que le dice. Y entonces ella apunta y hay una profecía bien interesante, digo, tiene tinte profético por lo que anuncia y dice que en el final de los tiempos o la batalla final, el campo de la batalla final será debatido entre Dios y Satanás alrededor de la familia. Ese será el campo de la batalla final, precisamente. Y es ahí Wow. donde ha apuntado mayormente el enemigo de Dios en destruir el orden natural, biológico, antropológico, moral y espiritual de la familia. Es ahí donde Exacto. mayormente ha apuntado el demonio. Todo esto que ya se empieza a anunciar, ¿verdad? Por los profetas de la iglesia, entiendes, a Sor Lucía dos Santos, pues es lo que forma parte de este colorario
que se conoce como las señales del fin de los tiempos. Ciertamente que el fin de los tiempos es un tiempo que se aperturó con la muerte de San Juan Bautista. Al morir el profeta, San Juan Bautista se apertura un tiempo que se llaman el final de los tiempos. Ahora bien, dentro del final de los tiempos tiene un término final. Me explico. Hay claro, una etapa conclusiva final dentro de todo este lapso que se conoce como el final de los tiempos, que se origina y comienza con la muerte de San Juan Bautista. claro. Entonces, Jesús, en lo que se conoce como el Apocalipsis de Jesús, de acuerdo a los estudiosos, exégetas, biblistas, cristolólogos, ¿verdad?, que estudian los evangelios del Señor, teólogos especializados en la materia, exégetas de la Biblia, si lo queremos ver de esta forma, o Claro, padres biblistas, apuntan a denominar esto que está en el capítulo 13 del libro de Marcos, capítulo 17 y 21 del libro de Lucas y capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, lo denominan como el Apocalipsis de Jesús. Fíjate qué interesante. Hay un wow, qué increíble. Apocalipsis, sí, hay un Apocalipsis en el Antiguo Testamento que se desarrolla mayormente, o ese profetismo apocalíptico se desarrolla, o escatológico, que pudiéramos denominarlo así, escatológico, apocalíptico. La palabra apocalipsis es fin, término. Escatológico es el fin también, finalístico. Entonces apunta Claro, hacia lo conclusivo, hacia lo final, ¿no? No se refiere tanto a destrucción, bombas, la catombe, el acabose de toda la humanidad en el sentido físico, no se refiere tanto en ese sentido, sino se refiere al fin de una etapa, a unos eventos que deben darse en un tiempo y en un momento de la historia de la humanidad. Entonces, hay una primera entrega de ese profetismo apocalíptico o una primera parte, una primera entrega de lo que sería el apocalipsis bíblicamente hablando, que se recoge mayormente en el profeta Daniel. Hay otros profetas, por supuesto, también en el Antiguo Testamento, pero lo conseguimos también. Hay una profecía famosa sobre el advenimiento del Espíritu Santo sobre toda carne y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bueno, todo esto también se encuentra en otros profetas en el Antiguo Testamento, pero mayormente en el profeta Daniel. Daniel es como el que más desarrolla, anuncia, profetiza, habla sobre este tema de unos eventos que deben darse a lo largo de la historia y sobre todo una etapa conclusiva que será el final de los tiempos o los últimos días, porque interesantemente San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al verso 5, habla de unas características. Si tú tienes la Biblia a la mano, sería bueno para que lo pudiéramos leer a la audiencia, si tienes la Biblia por ahí a la mano, o te doy chance para que la vayas a buscar mientras yo sigo conversando aquí. Bueno, entonces hay en este capítulo de segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5, justamente el apóstol Pablo, que tal vez es uno de los apóstoles que más va a hablar del tema escatológico, que más va a hablar Nueva Jerusalén. Fíjate esa versión, qué interesante. La versión Nueva Jerusalén, que es la que tiene ahí Olimar. sí, 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 muy la buena, Jerusalén. sí, muy recomendada. Bien. Sí, Aprovechando una vez, porque algunas personas a veces me preguntan, doctor Pablo, ¿y qué Biblia es mejor? Bueno, todas las Biblias sirven, pero claro, preferiblemente tratamos de buscar las Biblias que conserven más como la esencia, la originalidad de las expresiones y los términos y que no se hayan adaptado tanto a las expresiones modernas de este tiempo. Entonces, esas Biblias que están más en los términos antiguos y que conservan más como la identidad original de la expresión, del vocablo, de la raíz, encontramos por citar varias. A ver, una de esas es la que tiene Jolimar en su mano, que es la Nueva Jerusalén, y ojalá sea hasta el año 98, porque después del año 1998 en adelante han surgido otras versiones que se han acoplado pues algunas expresiones con términos más de este tiempo, más de la lengua vernácula más moderna, por decirlo así. Eh, claro.
Y entonces, pero hay otras versiones como Nácar Colunga, es una muy buena Biblia también, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Navarra, que fue escrita, digamos, fue supervisada teológicamente por San José María Escrivá de Balaguer, la Biblia de Wow, eso no Navarra. lo sabía. Sí, la Biblia de No lo Navarra es sabía. una muy buena traducción y esa que tú tienes en la mano y a unos textos más antiguos, el que tenga acceso a los textos más antiguos, pues bueno, muchísimo mejor. Y el que hable griego y latín, pues bueno, muchísimo mejor, ¿verdad? Muchísimo mejor, porque entonces ya puede ir a las versiones más antiguas que son la Vulgata y la Septuaginta, ¿ok? Que son los papiros más antiguos, de los cuales vienen ya pues las posteriores Biblias que se han originado ya hacia este tiempo. Bueno, esa es una respuesta que doy porque Un hay tip. siempre personas que me preguntan sobre este tema. ¿Y qué Sí, a Biblia es nosotros mejor? también. Aunque sabes que la mejor respuesta, sin embargo, sería cuando me preguntan qué Biblia es mejor. Mire, la Biblia que mejor le cabe a usted es la que usted mejor obedezca. Esa es Exacto. la mejor Biblia. La que La que usted entienda y mejor la que usted obedezca. se sienta Porque usted cómodo. se puede buscar a lo mejor el audio original en arameo original cuando Jesús habló. Tal vez usted lo Claro. consiga, no sé cómo, alguien con la máquina del tiempo, Catalina de Emery, que tenía el don de la transportación remota hacia el pasado, a lo mejor fue y grabó, no sé, en un medio magnetofónico, el audio original cuando Jesús habló en Sí. arameo y a lo mejor se lo entrega a usted, pero usted lo oye en arameo original, pero igual no lo obedece, pues no le sirve. No lo entiende, claro, exacto. Si no lo obedece, no le Sí. sirve. Así que el audio original en el que Jesús habló en el arameo nativo de Jesús, ¿verdad? De su lengua nativa, así usted lo oiga, original de él, si usted no lo obedece, pues de nada le sirve, hermano. Entonces, Claro. lo importante de esto es, por supuesto, buscando tener estas Biblias que acabo de comentar, pero siempre, aquí lo más importante es obedecer la palabra. Obedecer Amén. la palabra. Entonces, le Amén. repito, la mejor Biblia, la que usted mejor obedezca, hermano. La que usted Amén, mejor amén. obedezca, la que de verdad obedezca y lo haga santo, la que lo haga santo y obediente. Esa es la mejor versión bíblica. O yo para usted. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, lo retomamos. Cerramos paréntesis. Retomamos. Okay, cerramos el paréntesis. Segunda de Timoteo, ¿cuál es? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Entonces, ahí San Pablo, que es otro de los apóstoles que también va a hablar sobre este tema, además de Daniel en el Antiguo Testamento. Algunos se preguntan, bueno, ¿qué profecías? Bueno, en diferentes capítulos del profeta Claro. Daniel, sobre todo capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, usted va a encontrar bastante escatología, profecías que hablan sobre eventos y futuros que deben suceder en los planes de Dios en relación a la humanidad y el combate, ¿verdad? Con el demonio, el pecado, la caída del hombre, bueno, todo esto y los distintos reinos que deben darse a lo largo de la historia de la humanidad. Esto lo habla muy bien Daniel. De hecho, el primero que habló de la abolición del santo sacrificio, que es un eje central, digamos, una gran señal en el camino para saber piroscópicamente dónde estamos ubicados. Cuando hablo piroscópicamente es como los submarinos, ¿no? Que sacan un periscopio y tú llegas y miras, ¿no? Y miras así Claro. con un periscopio, por eso digo visión piroscópica. Bueno, para saber cómo piroscópicamente dónde estamos ubicados es ver qué tan cerca estamos de la abolición del santo sacrificio. A ver, la abolición del santo sacrificio, para los que no entienden este lenguaje, se refiere pues a la misa, al sacrificio de la Santa Eucaristía. Ciertamente que ya hemos empezado a asistir ya desde hace tiempo, no ahora, desde hace décadas, a raíz de que se enfrió la fe en el mundo, que se ha ido pagando la fe en el mundo, que se llama el inicio de la última gran apostasía. Apostasía ha habido siempre a lo largo de toda la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia. Bueno, unos grandes apóstatas fueron los que mataron a Cristo. ¿Qué más apostasía quieres? Matar a Jesús Claro. en una cruz, destrozar Claro. su cuerpo, latigarlo, imprimirle 5.340 latigazos, que es como lo dice Santa Catalina de Ciénaga. Habla de 5.000. O sea, usted sabe lo que es eso, hermano, pero por favor, cavile, piense, 5.380 latigazos. ¿Qué cuerpo humano? Es que no hay cuerpo humano que resista eso. Yo creo que a Yolimar y a mí nos dan un solo latigazo, uno solo de los que le dieron a No. Jesús y caemos fulminados, muertos en el instante.
con uno solo, de ese garrote vil, de ese vil látigo romano que en la película de Mel Gibson nos da más o menos una visión, Una idea. Mm. una idea, ni siquiera es real, pero se aproxima lo más posible, ¿no? Se aproxima a cómo era este látigo romano que tenía unas tiras, como vemos en la película, y unos garfios, unos huesitos y garfios que desgarraban totalmente la piel y toda toda la espalda de Jesús, todo el cuerpo de Jesús quedó hecho una molienda de carne. Hagan de cuenta que jirones de carne. Imagínense así como las mujeres cuando tienen churcos en el pelo. Bueno, imagínense Sí. esa figura de los churcos en el pelo, ondulados, pero toda la carne de Jesús hecha así como jirones de carne, toda molida, así, toda jironeada, ¿no? Destrozada, desgarrada la santísima carne del cuerpo santísimo del Señor. Y la columna vertebral, Yorimar y la audiencia que nos sigue, la columna vertebral de Jesús quedó en hueso, la osamenta, el hueso totalmente expuesto. Usted, Sí. como si viéramos una radiografía, el hueso Sí. totalmente expuesto, el hueso, porque ya no había carne de dónde arrancar, de dónde roer con el látigo, y entonces el látigo ya no golpeaba la carne, sino golpeaba directamente los nervios. Oiga bien, los nervios de la columna vertebral. ¿Tiene usted una idea del dolor que eso significa? Porque ya no hay carne que proteja y por tanto era un casquilleo directo sobre la columna vertebral e impactaba directamente los nervios de la columna vertebral de Jesucristo. El dolor es indescriptible, el dolor es inimaginable, por el que el Señor fue dantesco lo que hicieron con el cuerpo del Señor. Bueno, esto para tener una idea, ¿verdad? Entonces, retomando aquí sobre este tema, vemos que la abolición del santo sacrificio, pues Daniel, el profeta Daniel, va a hablar y va a anunciar sobre este tema y pues los primeros grandes apóstatas, es el contexto en el que se desarrolla la abolición del santo sacrificio que está anunciado, pues se desarrolla mayormente dentro de un contexto. Y como expliqué, apostasía ha habido siempre a lo largo de toda la historia, pero mayormente en este tiempo tenemos lo que se llama la última y mayor grande apostasía, que es la que inicialmente hemos empezado a vivir desde hace unas décadas hacia acá, mayormente para desde el siglo aquellos, XX. para aquellos que no entiendan de este lenguaje, porque normalmente dice fin de los tiempos y uno como que tiende ay, el drama, viene el meteorito y se va a acabar el mundo y no entiende estos conceptos fundamentales Si como piensan, apostasía. si Piensan en piensan lo en más Steven grave, Spielberg de una vez. exacto. Entonces me gustaría que explicaras en forma breve y simple qué es apostasía. Mira, apostasía es renegar de la fe, es apostatar de la fe, es apurar, el apuramiento, ¿no? Apostatar es apurar de la fe, renegar de la fe, abandonar la fe, no seguir la fe, rechazar la fe, denigrar de la fe, denostar de la fe, rebelarse contra la fe, ir contra la fe, mancillar, O sea, pisotear la todo fe, lo que estamos viviendo. perseguir la fe, no solamente el indiferentismo frío, que no me importa y no hago nada, pero soy indiferente, apático y sumergido en el mundo, no voy directamente contra los mandamientos de la iglesia, sino que estoy apartado en lo que se llama en un frío infernal, en lo que se llama el invierno de Satanás. Estoy sumergido en el polo norte de Satanás o en el polo sur de Satanás, en un invierno donde está apagada totalmente y la persona está totalmente muerta, es un cadáver, está totalmente muerta porque está apagado totalmente el espíritu, muerto, Increíble. muerta espiritualmente. Sí, de hecho yo digo que actualmente estamos peor que Somorra y Gomorra, porque por lo menos Somorra y Gomorra era un pueblo, una localidad. Entonces, ahorita estamos viviendo algo que es a nivel mundial, o sea, todo el mundo, la fe está desapareciendo. La gente no tiene temor a Dios en lo absoluto. Ok, por eso es que estoy explicando de que hay apostasías y rebeliones contra Dios ha habido a lo largo de la historia. A ver, la primera apostasía, ¿cuál fue? La de Eva. La primera apóstata, ¿cuál fue?
Pues No lo Eva, había visto, no lo había la pensado primera de que esa se manera, reveló, así es. claro, esa es la primera apostasía. La primera gran apostasía se originó en el jardín del Edén. Y a partir de ahí hemos tenido consecuentes apostasías a lo largo de toda la historia. Las rebeliones del pueblo de Israel, cuando se iban a incensar y adorar a los falsos dioses en las colinas elevadas, a adorar a las deidades demoníacas de los pueblos cananeos, y que Dios entonces usaba y enviaba a los profetas para amonestarlos, reprenderlos, alertarlos, y no le obedecían, sino que persistían en la idolatría, y porque se habían apartado del yaveísmo. Ya sabemos la palabra Yahvé, que significa Dios. Bueno, yaveísmo, se habían apartado del yaveísmo, que significa el verdadero culto a Dios. Eso es lo que significa la palabra yaveísmo. Muy bien. Claro. Entonces se habían apartado, y Dios entonces les permitió un castigo para purificarlos, y esos castigos se llamaba la deportación. Entonces ahí la deportación a Babilonia. También el pueblo de Israel estuvo por 400 años sumergido en una esclavitud espantosa bajo el yugo de Faraón. Que por cierto, esa esclavitud espantosa bajo el yugo de Faraón es una prefigura de lo que es el marxismo y el comunismo. Todo lo que vivieron los judíos, esos 400 años y más que vivieron bajo el yugo de Faraón, es la mejor y perfecta prefigura o figura que apunta a lo que es el marxismo y a lo que es el comunismo, como régimen opresivo, exterminador, conculcador de las libertades, y opresor de la libertad, por supuesto, del régimen Claro. de la libertad. Muy bien, del sistema de libertades, muy bien, o como lo pudiéramos decir en el lenguaje de hoy en día. Entonces, eh, Daniel es este primer profeta, pues, que va a hablar de todo esto y anuncia esta apostasía que, como tú acabas de explicar. Después se van a venir dando otros eventos. Viene Jesús, nuestro Señor, se cumple el advenimiento del Mesías, muere Juan Bautista, como acabo de explicar. Comienza a partir de ahí el fin de los tiempos. Entonces hemos tenido 2000 años del fin de los tiempos. Ahora, hay una etapa final, y por eso es que esta etapa final, estos últimos días, los últimos días del final de los tiempos, es la etapa que hemos comenzado a vivir ya de hace un tiempo hacia acá, ¿verdad? Solo que ahora estamos en Ok. un increciendo, Yolimar, estamos en un increciendo, es decir, en un aumento y cada vez como más exponencial, porque es el cumplimiento también de las palabras de Jesús. Dice que el mal se extenderá y el amor de muchos se enfriará por causa Wow. de la maldad que se extenderá en aquellos días. Este es el capítulo 24 de Mateo. El amor de muchos se enfriará. El amor en muchos se enfriará. Esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Esa es la renegación Okay. de la fe. Y la apostasía tiene diferentes formas de verse. Una es apostasía de los hombres que son indiferentes, que son apáticos, que no les importa, que están inertes, que es como si fueran zombies, una especie de zombinalismo, no sé cómo llamar esto, ¿no? Zombismo, no sé cómo decirle a esto. Están en neutro, no reaccionan. Están sí, completamente inertes, ¿verdad? Atrapados en el saco de Satanás. Eso es lo que se llama la bolsa de Satanás, el saco de Satanás. Metidos en ese saco, ahí están, que por cierto es una expresión que muy bien usa el apóstol Pablo y Timoteo cuando pide orar por estas personas. Dice, quizás Dios, roguemos por estas personas, quizás Dios les conceda salir del lazo cautivo de Satanás al cual están a voluntad de él. Mira la expresión que usa. Quizás Dios les conceda salir del lazo cautivo del cual están sujetos a Satanás a la voluntad de él. Bueno, esas son Claro. expresiones que va a decir el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Muy bien. Entonces, ese es el saco. Ese es un saco donde están las personas ahí amarradas. Bueno, ahí hay un universo de una cantidad de millones de almas en este mundo, en este tiempo, que no les importa Cristo. Increíble. No les importa Cristo. Les vale una pepa de guanábana. No les importa nada el Señor. Bueno, no vamos a usar expresiones que se usan en el mundo, pero cada quien se puede imaginar la expresión que quiera. Muy bien. Entonces no les importa nada el Señor. Bueno, ese es un tipo de apostasía, de enfriamiento. Pero hay otra apostasía más recalcitrante, más peligrosa, que es la que empuña la masonería, los secuaces de Satanás, los luciferinos, los reptilianos, y hasta ahí lo dejaré. No entraré más en ese tema porque el En tema de hoy no es detalle. hablar de masonería.
pero sí hay que mencionarla. Muy bien. Entonces, estos sí persiguen ya la iglesia, ¿verdad? De una manera más feroz, bueno, más acusiva, más fiera, destructiva, diabólica, con saña, con odio, con deseo de destruirla, acabarla, exterminarla sobre la faz de la tierra, y son los que han tejido todos estos planes propios de esto que se llama la apostasía final, que va a tener todas unas características que van atirantadas, dirigidas principalmente a destruir la familia. Entonces, el final de los tiempos comienza con la muerte de San Juan, como dije, y hay unos días finales. Estamos en los últimos días del final de los tiempos. ¿Vieron qué diferente es final de los tiempos y otro es la etapa final del final de los tiempos? Que es la etapa donde ahora nos encontramos, que es la que muy bien va a definir el apóstol San Pablo ahí en esa carta que tú tienes de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y siguiente, donde dice, en los últimos días, en los postreros días, vendrán hombres peligrosos. Bueno, ahí cada Biblia tiene distintas Sí. formas de Aquí decirlo. dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, Antes de que sigas, soberbios. perdón que te interrumpa. Yo le pido a la audiencia que vaya contando, fíjate, vamos a contar el número de desviaciones, pecados, perversiones prototípicas que tendrán estos hombres en algo que se llaman los últimos días. Y entonces, cuando tú hayas mencionado, proclamado esta palabra, que son 18 características, exactamente son 18 características. Entonces vamos a pedir a la audiencia que vaya Wow. contando, ¿no? 1, 2, Vayamos 3, contando juntos. en silencio van contando 1, 2, 3, 4. Y van a ver que son Wow. exactamente 18 características que se van a definir ahí. Y después que hayamos proclamado esas 18 características, vamos a hacer algunas preguntas o nos vamos a hacer algunas preguntas para ver qué diferencia hay entre esas características hoy y esas características un siglo, 2 siglos atrás, a ver si era igual o ya hace 2 siglos era menos o hoy es más, hoy está más Claro. marcada esas características y eso entonces nos va a dar una idea de que estamos más cerca de un tiempo, de un momento anunciado y profetizado. Por tanto, estamos en los últimos días. Por tanto, entonces debemos ver como un periscopio, una visión periscópica, este eje clave de qué tan cerca estamos de la abolición del santo sacrificio, que es la profanación de la Eucaristía. Ciertamente que Okay. la profanación de la Eucaristía, que San Pablo Apóstol también va a hablar de este tema en su carta a los tesalonicenses, va a hablar dice que habla del anomus, llama del catejon, dice que no vendrá la gran rebelión, la gran apostasía, hasta que no sea removido el que por el momento lo retiene, que significa catejón. Catejón en griego es el que lo retiene, ¿verdad? No se hará presente el anomus. El anomus es el anticristo, el hombre sin ley. Anomus significa hombre sin ley en griego. Muy bien. Okay. Entonces, entonces el catejon ha tenido distintas interpretaciones. Bueno, hay unas tesis, una tesis, una corriente, es del pensamiento teológico y profético de decir que son los papas. Otros son de la corriente teológica de anunciar que son como grandes santos con grandes roles y papeles sobre la humanidad, como San José, por ejemplo, defensor de la familia. Otros, que es como, digamos, el denominador común donde más se centra la mayoría de las corrientes, atina a pensar a decir que el catejon representa más es la Eucaristía, hasta que no sea removida la Eucaristía, el anticristo, el anomus, o sea, pero removida es totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Claro. No que se hagan algunas profanaciones aquí o allá, o que se pisotee aquí o al Señor aquí o allá, Wow. o que hagan, Eso sería como la que gran tribulación. roben hostias para rituales satánicos, o que uno que otro miembro lastimosamente, muy lastimosamente, hiriendo el cuerpo de Cristo, se rebelan con falsas doctrinas o erradas doctrinas en relación a la Santísima Eucaristía, o las formas abusivas e irrespetuosas en la manera de celebrar la Eucaristía, que se termina pisoteando las partículas que caen al piso y todas las irreverencias que se pueden cometer en el culto. No me refiero tanto
a ese tipo de profanaciones que las son, por supuesto que las son, o de desviaciones hacia la Eucaristía y muy penosas y dolorosas por las cuales hay que hacer penitencia, oración y reparación, por supuesto. Pero estamos hablando, Yolimar, de algo muy superior, hermano, muy superior, que todavía no ha llegado totalmente para decir que ya está abolida totalmente. No, eso no hemos llegado a ese plan. Ahora, hay, por ejemplo, en Europa, como parte de la apostasía moderna, por eso se le llama a esta apostasía que estamos viviendo, se llama la apostasía de la era moderna. Por eso se le llama así como en la era digital, en la era tecnológica, en la era espacial, tecnológica. Bueno, entonces la apostasía digital, la apostasía en la era digital moderna, bueno, es esta que vemos que Europa prácticamente ha perdido la fe, ha perdido prácticamente la fe, hay que volver a evangelizar, cristianizar prácticamente a toda Europa, y vemos que la gente dejó de ir a las Eucaristías, abandonó el culto, le dio la espalda a Dios, han entrado una cantidad de ideologías a través de la ideología de género, el aborto, la eutanasia, el transhumanismo, todo esto que ya ha entrado totalmente a barrer el cristianismo, en un intento de barrer la fe y el cristianismo, mayormente sobre Europa y otros países como Canadá, Australia, etcétera. Algunas regiones y partes de Estados Unidos ya están sufriendo esos estragos también. Y entonces, por ejemplo, en Europa se han cerrado templos y los ha tomado el gobierno, y entonces el gobierno los vende y los convierte en centros comerciales, en discotecas, en bares, oficinas, etcétera. ¿Okay? Y justamente en el altar donde se celebraba y se llevaba a cabo la transustanciación eucarística, ahí hoy están convertidos, por ejemplo, en la barra del bar, en la barra Exacto. donde el barman prepara. Es muy interesante que mencionas eso, porque ese fue el fragmento que coloqué en el reel y la gente se volvió loca. O sea, unos dicen que no, que eso no es así, que no está sucediendo, otros dicen que sí, otros dicen que son puros cuentos, que queremos convencer y queremos asustar, que la fe católica lo que quiere es escandalizar. Bueno, eso ha sido cualquier tipo de comentarios que ha salido por ese pequeño fragmento que yo coloqué Sí, hace unos días atrás. hay algunos videos en su momento, pues más adelante vamos a ver si los logramos ubicar, Yolimar, Sí, para que en otros programas los podamos también mostrar a la audiencia. claro que sí. Sin embargo, creo que tú te puedes meter en YouTube, y buscar cómo han convertido. Yo invito a la audiencia ya que se vaya al YouTube y en el motor de búsqueda escriba iglesias católicas convertidas en bares o centros comerciales en Europa, escribe este comentario y automáticamente el Me YouTube sale. lo va a a estos videos donde ya puede evidenciar que efectivamente estas iglesias fueron convertidas hoy. No es que son todas, ¿no? Estamos Claro. hablando de que es un cierto número, no estamos diciendo que todas las iglesias. Personalmente yo, por ejemplo, cuando he ido a Suiza, que he ido en varias oportunidades, ya no se trata de que si me contaron, de que si me dijeron, no. Con estos ojos, personalmente, yo vi un caso como en una iglesia, ¿verdad? Muy importante, está un bar metido a un lado, ahí dentro de lo que es parte de lo que es parte de la estructura de la iglesia. Yo Sí, mismo lo vi. qué increíble, Y esto está increíble. sucediendo en Europa. Entonces, Ahora, estos bares, repito, y esta es la abolición. Esto es los exacto, primeros pasos, como los exacto. primeros movimientos. No es ya plenamente la abolición del santo sacrificio, no lo es, pero son como unos primeros pasos, primeros inicios a lo que significa, como los primeros, el preámbulo, ¿no? Es Preámbulo el de lo que está por preámbulo venir. de lo que es el cumplimiento de estas profecías que van a llegar más Mm, adelante a un pleno cumplimiento, ¿verdad? A una cima de cumplimiento, y donde ahí pues tenemos que estar muy preparados en la fe. exacto. Entonces, quería aclarar esto. El apóstol Pablo, pues en su carta a los tesalonicenses va a hablar Ajá. precisamente sobre este tema del Vamos a cateco. contemos. Ok, vamos entonces ahora a lo que San Pablo, que es en esta carta a Timoteo, habla de las características. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. El apóstol Pablo va a hablar de estas 18 características que tendrán los hombres en los últimos días. Y después de que Yolimar haya proclamado esto, vamos todos a preguntarnos
si esas características son hoy más visibles, hoy más marcadas, hoy más palpables, o hace 200 años era igual. Era igual. Los hombres eran exactamente o peores de que hoy. Hoy son mansas palomas y antes eran terribles hombres y hoy son mansitas palomas todos los hombres que viven sobre la tierra. Bueno, vamos a ver. Ok. Procede usted, Aquí mi querida. dice, prevención contra los peligros de los últimos tiempos. Capítulo 3, versículo del 1 al 5. Voy a leer, ¿correcto? Entonces aquí dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, aparentarán tener piedad, pero en la práctica regenerarán de su eficacia. Wow. Guárdate también Bueno, de ellos. muy bien, guárdate también de ellos. Palabra Palabra de Dios. de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, muy bien. Alabamos. Entonces, vemos ahí que hay exactamente 18 características. Interesante porque si yo le hago aquí un examen de matemática simple a Yolimar para ver si pasó allá bien la materia de matemáticas cuando estaba en la escuela, yo le digo a Yolimar, divide 18 entre 3 y dime tú cuántas duplas de 6 existen. 3. 6 por 3, 3. 18. Ok, entonces, ¿qué tenemos? 6, 6, 6. ¿Y 6, 6, Wow. 6 es la marca de quién? Pues la marca de la bestia. Interesante. Yo no digo que esto sea, pero es una coincidencia interesante. Repito, Claro. yo no estoy diciendo que lo sea, solo digo que incide, ¿no? Increíblemente coincide con la marca de la bestia. Interesante. O sea, que se refiere que es un marcaje interior. Interesante esto, ¿no? Es un marcaje interior, porque sobre el tema de la marca de la bestia, el capítulo 13, capítulo 17, pues del libro del Apocalipsis, que es donde estos dos capítulos, en otros también, pero mayormente en estos capítulos donde se habla pues de la bestia, la marca de la bestia, quién es la bestia, lo que hace la bestia. Muy bien, a veces pensamos que se refiere pues a algún elemento de tipo, un dispositivo que se introduce subcutáneamente o alguna sustancia X, ¿no? Que puede llevar al hombre a que sea marcado, ¿no? Bueno, más Claro. allá, porque está rodeado de misterio, no sabemos con exactitud. Esto está rodeado de misterio. El punto es, que, por ejemplo, yo siempre he dicho sobre esto, que no te dejes colocar el microchip, porque para los que dicen o son de la corriente de pensar que tiene que ver con un microchip. Entonces yo le digo, bueno, mire, le pongo este caso. Hay un hombre que no se dejó colocar el microchip, pero se acostó con la vecina del frente, con la de al lado, con la de arriba, con la del otro lado, aquí, con todas las que pudo, Exacto. y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo le dice a Cristo, Señor, déjame entrar porque yo no me dejé colocar el microchip. Exacto. Y el Entonces Señor, Jesús le dirá, no. pues mira, te tengo una sorpresa, el microchip lo tenías en el corazón, hijo. Ahí Exacto, eso está tenías genial. habitando el demonio del pecado en tu corazón. Ahí estaba Satanás habitando en tu corazón. Estabas bien marcado. Eras hijo del demonio. Muy bien. Entonces, la palabra marcaje de la bestia, más allá de otras posibles interpretaciones, ojo con esto, más allá de otras posibles interpretaciones que en el futuro puedan verse más plausibles, más claras con respecto a lo que puede ser más precisamente la marca de la bestia, más allá de Claro. un dispositivo intrauterino o de una sustancia que pueda recibir el hombre y bioquímicamente lo trastorne y permita que Satanás lo pueda poseer, más allá de todas estas tesis, ¿no? Que para algunos rayan como en ficción religiosa, y lo cual es entendible, ¿no? Que piensen que todo Claro. eso sea una ficción religiosa, más allá de todas esas interpretaciones. Lo cierto es que qué significa estar marcado por el Espíritu Santo y qué significa estar marcado por Satanás, porque hay 144,000 sellados para el final de los tiempos, también que habla el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces estos 144,000 sellados que son pues
creo que son 14.000, 12.000 por cada una de las 12 tribus de las casas reales de Israel, tienen un marcaje. Pero entonces, ¿qué significa la marca de Dios, del gran sello de Dios, y qué significa la marca de Satanás? Significa o usted hace la voluntad de Dios o usted hace la voluntad del demonio. En palabras simples, es eso, Exacto. ¿no? Más Blanco y allá, negro, no hay matices. sí, más allá de cualquier otra posible interpretación. Y yo no hago la salvedad porque en la medida que, fíjate, esto es interesante, Yolina, en la medida que se acerca una profecía, más claro se ve su entendimiento. Ese es un principio. Lo volveré a repetir. En la medida que se acerca el cumplimiento de una profecía, más claro se ve su entendimiento. Entre Ahora, más lejos estemos del cumplimiento de una profecía, es donde vamos a dar exacto. bandazos al aire, ¿entiendes? Patadas al aire, bandazos al aire. Por eso es que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, ahí también en Tesalonicenses, le va a escribir a la comunidad de Tesalónica, le va a escribir que si ustedes reciben por carta alguna carta diciendo, anunciando sobre los finales tiempos, no le crean porque no viene de parte nuestra. ¿Por qué? Porque precisamente era como dar bandazos, porque el Claro. cumplimiento de todas esas profecías estaba muy lejano todavía. Mm. Entonces, en la medida que más nos acercamos al cumplimiento de una profecía, más claro vamos a ver dónde calca, dónde entra, dónde encaja todos los elementos de una profecía. Es como armar un rompecabezas. Claro. Yo, Ahora, tocando ese tema, ¿quién es la pieza clave de este rompecabezas, la cual nos ha tratado la nueva Arca de la Alianza, la que está bueno, tratando de llevar este bote y de salvar almas? ¿Quién es la protagonista de todas estas revelaciones que nos han, bueno, que ha tratado de ayudarnos y nosotros aún así nos damos con una tabla en la cabeza y no queremos ver y no queremos aceptar? Vivimos en un mundo de mentiras y nos estamos dejando llevar por todo lo que la televisión y los medios de comunicación y la tecnología nos quiere envolver, y estamos dejando a un lado profecías importantes de esta reina que lideriza todas estas profecías. A ver, háblanos de quién es la protagonista en estos últimos tiempos, cuál es su rol fundamental y qué es lo que ella espera de todos nosotros como hijos de ella, hijos del Señor. bueno, mira, antes de entrar ahí, yo Ujú, quisiera una reflexión, esto como manera de contexto, para entrar a claro. hablar de la gran protagonista y enviada, ¿verdad? Para preparar a la iglesia y a los hijos de la mujer, que es la Virgen María, que es la que tú Mm, estás haciendo. Y ahí entraremos un poquito a hablar de lo que San Luis María Griñón de Montfort habla de precisamente de esta gran enviada, esta singular, porque no hay dos ni tres, solo ella, singular. única y Así como perfecta. hubo, correcto, así como hubo una arca de la alianza que fue dada y diseñada con instrucciones, cálculos, centímetros, milímetros, pieza por pieza, todo se armó de acuerdo a un plan perfecto que Dios le instruyó y le dictó y le reveló a Noé. Así como se diseñó aquella arca para salvar a un resto, ¿verdad? Que no se había pervertido, que no se había degenerado. Muy bien, hoy en día entonces hay la nueva arca de Noé para estos tiempos, que es precisamente la Virgen María. Entonces entraremos un poco a hablar de lo que San Luis María Grillón de Montfort nos habla sobre esto, para dar por concluido esta primera entrega de esta serie de programas que vamos a tener sobre este interesante y importantísimo tema, porque ciertamente que fíjate que en la iglesia, en el ciclo litúrgico de la iglesia, cuando estamos en el tiempo del Adviento, en el tiempo de la Natividad, si nosotros revisamos todos los evangelios que se proclaman semanas antes o días previos a la celebración de la Navidad, 24, 25 de diciembre, nosotros vamos a encontrar que todos los evangelios que litúrgicamente, año tras año, la iglesia siempre escoge para anunciar la llegada y el advenimiento del Mesías es el Apocalipsis de Jesús. Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21 y Mateo 24.
¿Por qué? Porque es una forma que litúrgica, es el sentido litúrgico en que la iglesia nos enseña que tenemos que prepararnos, preparar el alma para recibir y festejar al Mesías que vamos a adorar, ¿verdad? Al divino infante que vamos a adorar y a recibir en su festividad el día 24, 25, mayormente, que es el día en que celebramos realmente el nacimiento del Señor. Entonces, ese es el sentido litúrgico del Apocalipsis de Jesús. Pero entonces, ¿qué pasa? En un gran sector de la iglesia, ahí queda, nada más. Esos textos son para referirse a la Navidad y ahí quedó, no más. Entonces, eso es profecía muerta. Cuidado con pensar que eso es profecía muerta, porque muchos vemos, no, eso es ya profecía conclusiva, eso ya se dio a través de los tiempos, en una que otra catástrofe, en una que otra guerra, ya todo está superado, eso no es así, o eso es meramente simbólico, metafórico, configurado. No, 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 ni es metafórico, ni es simbólico, ni es configurado, es profecía real, real, que en un tiempo de la historia, pues se habrá de cumplir plenamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de eso? Porque el capítulo 17 de, en el capítulo 17 de Lucas, cuando habla pues como parte de este Evangelio de Jesús, del Apocalipsis de Jesús, dice que las señales previas que acontecerán antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice que la sociedad, la humanidad, los hombres estarán igual, será igual. Mira, que usa una analogía comparativa de confirmación, una analogía comparativa confirmativa. Es decir, los hombres serán iguales o será igual que en los tiempos de Noé, que banqueteaban. Ya entraré a explicar qué significa banquetear. Banqueteaban, comían, bebían, se casaban, etcétera, hasta que llegó el diluvio, ¿verdad? Y causó la gran destrucción. Después será igual que en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, que comían, bebían, se casaban, banqueteaban, construían viñas, y vino el fuego y la destrucción. Estas son señales de que Jesús nos dice, bueno, ¿qué tan cerca estamos de la venida del Hijo del Hombre? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tan parecidos somos esta sociedad? ¿Qué tan parecida es a la sociedad prediluviana? Cuando digo prediluviana, porque es antes del diluvio, ¿no? Es antes del diluvio. ¿De qué tan parecidos esta sociedad que hoy pisa la tierra? ¿Qué tan parecido o peores? Porque la pregunta o la afirmación sería, o peores que la sociedad prediluviana. ¿O qué tan parecidas esta sociedad, o peor, como tú decías, o peor que los habitantes de la Pentápolis? ¿Qué es la Pentápolis? La Pentápolis eran las 5 ciudades que rodeaban a Sodoma y Gomorra, ¿no? No las recuerdo ahorita. Sofir es una, Sodoma, Gomorra, se me van ahorita, perdón, no, se me van por cuestiones de memoria, pero eran 5 ciudades. Las más pobladas eran, sí, por supuesto, Sodoma y Gomorra, como 70,000 personas aproximadamente. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan parecido es hoy esta sociedad a Sodoma y Gomorra? ¿O qué tan peor es? Entonces, una reflexión interesante es la que nos hace precisamente, me encanta esta reflexión del padre Gabriel Vilaverde del Brasil, y hace unos años hizo esta reflexión que voy a proceder a leerla, que se llama Esquizofrenia Social. Y basado en esta reflexión que escribe este sacerdote brasileño, o brasilero, vamos a ver qué tan cerca o qué tan peor estamos, pregunto, de la sociedad prediluviana, que tenía unas características prototípicas. Las características prototípicas de la generación de Lot ya sabemos cuál era. Sodomía, perversión sexual, degeneración sexual, ¿verdad? Pecados abominables desde el punto de vista de la naturaleza, eran pecados contra naturaleza, ¿correcto? Eso eran pues todas las violaciones, incestos, adulterios, homosexualismo, lesbianismo, todo esto que hoy encarna
el movimiento LGTB. Y por supuesto se generaban muchísimos abortos también, porque ese sexo desordenado también generaba la promiscuidad y todo ese sexo desordenado generaba también el aborto. Entonces, y la destrucción de la destrucción familiar, por supuesto, también. Pero de las características prototípicas de la generación de Noé, ¿cuáles eran? Eran unas características de una sociedad que se reveló mayormente en la voluntad. No fueron tanto los pecados de la carne, como en el caso de Sodoma y Gomorra, sino fue más que todo aquí. Fue la rebelión del intelecto y de la razón por ultranza contra Dios. Y de hecho, nosotros vemos en el libro del Génesis cómo existían gigantes que en las excavaciones que ha hecho National y han sido reportadas en los reportajes, valga la redundancia, de National Geographic. Cualquiera puede ir al YouTube, por favor, vaya al YouTube, ahí están reportajes, los nefilines. Vea usted los nefilines. National Geographic ha hecho investigaciones, excavaciones, hombres de 15 metros, de 20 metros, de 30 metros. Esto no lo digo yo, están ahí las pruebas. Ahí están las pruebas. Estudios serios por parte de National Geographic. Entonces, esta generación hizo lo que se llama el cruce genético prohibido. Violaron el orden natural, genético y biológico establecido por Dios. No entraré más, lo dejaré hasta ahí. Yo no voy a entrar más porque es un tema un poco complejo. Y hasta ahí lo voy a dejar, hasta ahí lo dejo, no hasta ahí lo dejo, bueno, para no enredar más el asunto. Entonces, hechas estas explicaciones sobre la sociedad prediluviana, la sociedad de Noé y la sociedad de Lot, toda vez que Jesús dice, el Hijo del Hombre vendrá, cuando se haya dado la condición de que el mundo sea igual o peor que la sociedad de Noé y la sociedad de Lot, vamos entonces a leer esta reflexión que hace este sacerdote que se llama esquizofrenia social. Dice así: quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia, que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos, y que los hombres se conviertan en frágiles como mujeres. Un niño solo con 5 o 6 años de vida tiene derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto de su vida, pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere hacer cambio de sexo. Hay un acompañamiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad, dice, y vivir en la homosexualidad, pero no hay ningún apoyo de este mismo para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad. Si intenta hacerlo, es un crimen. Estar a favor de la familia, sobre todo hoy, ¿no? Estar a favor de la familia y la religión es dictadura, pero orinar sobre los crucifijos es libertad de expresión. Si no es el fin de los tiempos, dice aquí el padre brasilero Gabriel Vilaverde, dice, aquí cierra con su expresión, dice, si no es el fin de los tiempos, debe ser el ensayo. Debe ser el ensayo. Sí, señor. Casi no te oigo. A ver, un momentico, déjame subir aquí el volumen. A ver. Espectacular, es lo que estamos viviendo hoy. Así es, así es. Entonces, como dije, pues bueno, estas son todas las características que estamos viendo aquí, para que todos veamos que todas estas condiciones pues se están dando aquí, ya las tenemos presentes, y evidentemente frente a todo esto pues de la gran enviada, queridos hermanos, porque es el cumplimiento del protoevangelio de Génesis 3:15. A ver, vamos a hacerle examen de Biblia aquí a nuestra querida hermana Jo Lima. Examen de Biblia, de liturgia, de cómo seríamos de
de liturgia, de liturgia bíblica. A ver, Génesis 3.15, el protoevangelio de Génesis 3.15, ¿qué dice esta famosa promesa del protoevangelio de Génesis 3.15? Lo voy a buscar. Yolimar va a ir a buscar la gente dice que escucha eco. Ah, porque acabo de subir tu volumen. A ver, déjame apagarlo aquí, a ver. Ok, aquí ya lo bajé. Muy bien. Ah, es que tú tienes el micrófono. Tienes que apagar mi micrófono. Apaga mi micrófono. Apágalo en Stringer. En Stringer. Listo. Solo un canal de audio mío. No pueden haber dos canales de audio mío, solo uno. Entonces, en las próximas transmisiones, pues tú apagas mi micrófono aquí. Ahora sí me oyes. Ya. Ok. Perfecto. Bueno, tú me dices Génesis 3.5. Sí, a ver, se nos metió otra vez el doble audio aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces resulta que en el Evangelio, en el protoevangelio de Génesis 3.15, pues habla, léelo textualmente, ¿por qué ella es la enviada? A ver, porque es la profecía que denuncia Génesis 3.15 precisamente. A ver, ¿por qué ella es la enviada? A ver. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas, tú su calcañar. Correcto. Entonces significa que esa mujer que habrá de aplastarle la cabeza a Satanás a través de su descendencia, que somos los hijos de la mujer, es precisamente la Santísima Virgen María. ¿Por qué ella está elegida para este gran protagonismo, sobre todo al final de los tiempos? Porque precisamente a través de una mujer entró el pecado en el mundo, y a través de una mujer que fue escogida por Satanás, fue tentada por Satanás, entonces Dios decide, pues a través de una mujer, yo te aplastaré también la cabeza, te humillaré. Has humillado mi creación, ¿verdad? Has osado humillar mi creación, profanar mi creación, ensuciar mi creación con el pecado de la rebeldía y la desobediencia. Bueno, a través de una mujer, pero ya no será esta Eva frágil, infiel, sino será una Eva inmaculada, espiritualmente inviolable, que no podrás tentar, que no podrás doblegar, que no podrás hacer pecar, y que te aplastará y te humillará hasta el fondo te humillará y te pisoteará la cabeza. Este tema lo vamos a dejar para la próxima entrega. En la próxima entrega hablaremos ya las características, por qué María, los roles de María, y ahí entraremos a hablar de este maravilloso libro, precisamente del Tratado de la Verdadera Devoción. Vamos a entrar ya más de lleno. Invito a los que no tienen el libro que me escriban a mi correo pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Lo repetiré: Pablo Vivas, así mi nombre, predicadorcatólico gmail.com. Ahí usted me escribe y yo le puedo enviar este libro. En la República Mexicana tenemos una persona que se lo puede despachar, Ari Caspeta, dentro de la República Mexicana. Igual usted me escribe, yo le doy el teléfono de Ari Caspeta. Este libro va a ser fundamental que usted lo tenga para todas las distintas enseñanzas y programas que vamos a tener. Es vital. Entonces, escríbame, vamos a colocar en la cuadrícula descriptiva del video, de la transmisión de estos videos, tanto en Instagram como en YouTube, vamos a colocar ahí en la cuadrícula mi correo para que la gente lo pueda ver y de ahí lo puede tomar, lo puede copiar, ¿verdad? Déjame rectificar para publicarlo aquí en Instagram. Es pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Ok, sin acentos, correcto, sin acentos. Sin acento, ok. Este libro es fundamental. Escríbame
hay promoción, en el caso de que si ya va a partir de 2, hay promoción también, hay una reducción del precio para que aproveche importante. Hay otros 2 libros más que tenemos, que iremos manejando también, que son muy importantes, son unos estudios muy interesantes basados en profecías de videntes reconocidos, mayormente por la iglesia, que tenemos, se llama este libro, La hora ha llegado y los 3 días de tinieblas. Esto ya lo iremos a ver más adelante iremos a ver sobre este tema. La hora ha Vamos a llegado. escudriñar esos temas. ¿Cómo no? La hora ha llegado, la apostasía, la gran tribulación, la abominación desoladora, el anticristo, el segundo Pentecostés, la segunda venida de Cristo, la era de la divina voluntad. Y aquí, pues, los 3 días de tinieblas. Eso más adelante lo iremos a ver. Y esto está mayormente basado en una compilación que se hizo de lo que han dicho videntes reconocidos, sobre todo los mayormente reconocidos, el padre Stefano Gobi, el padre Pío, los pastorcitos de Fátima. Entonces, los videntes mayormente reconocidos que han hablado sobre estos temas, ¿ok? Ya lo iremos Y a por ver más supuesto, adelante. nosotros vamos a hablar de esos temas aquí en una serie de programas, tanto en Instagram como en YouTube, tanto en el canal de Pablo Vivas y aquí su servidora Yolimar desde The Truth Sin Límites. Usted me puede escribir también a mi correo, yo se los puedo enviar, ¿ok? También tiene un valor, obviamente, tiene un valor. Usted me puede escribir y yo se los puedo enviar. Desde Colombia, esto sí solamente están en Colombia, desde Colombia a cualquier parte del mundo. Eso sí, entienda, tiene un valor enviar desde aquí afuera, Sí, entienda. exacto. Tiene un valor, o sea, tiene que entender eso, ¿no? No puede pensar de que esto le va a llegar sin ningún costo, no, tiene un valor. Ahora, siempre aconsejo a la gente que se ponga de acuerdo con un grupo de personas, ¿verdad? Si usted, entonces, se hace un solo envío a un solo lugar, por ejemplo, a Claro, Miami, poner un ejemplo, a la casa de Yolimar. Entonces Yolimar se pone de acuerdo con diferentes personas, 4, 5, exacto. 6 personas más que quieren el material. Correcto, entonces se hace un solo envío, ¿verdad? A una sola dirección y es un solo costo. Entonces, ese costo de envío, el flete, se divide entre las 5 o 6 personas, ¿verdad? Que quieren el material y ahí sí es mucho más económico y es viable totalmente. Entonces, bueno, Perfecto. y a el que Lo voy quiere a y tomar en puede, cuenta y lo voy a anunciar aquí para que la gente sepa. okay, y el que quiere y puede, ya solo, bueno, perfecto, me escribe y yo también se lo envío. Ok, Ahora, Paula, ya que entonces, estás mencionando esos libros, que son importantísimos porque como que lo vamos a desglosar poco a poco en toda esta serie de programas. ¿Cuál es la diferencia entre fin de los tiempos y fin del mundo? ok, la diferencia es con todo lo que con toda la explicación, digamos, de introducción que hemos hecho sobre este tema del fin de los tiempos, pues hay una gran diferencia. La palabra lo dice. A ver, si nosotros cuando fuimos a la escuela se nos dio una materia que se llama comprensión lectora, ¿no? Recuerda, comprensión lectora o comprensión auditiva, ¿no? Porque no solamente es leer, es lo que oyes, ¿no? Entonces hay comprensión auditiva y comprensión lectora. Entonces, en la comprensión auditiva y en la comprensión lectora, a ver, de manera facial, simple, ¿qué te dice fin de los tiempos? A ver, fin de los tiempos me habla de un tiempo y me habla del fin de ese tiempo. Entonces no está hablando del fin de la creación física. ¿De dónde usted saca que es el fin de la creación física? ¿De dónde usted saca eso? Ahí no dice el fin del mundo, que es diferente. El fin del mundo es un tiempo que debe darse muchísimo más adelante en lo que es la etapa conclusiva de todos los tiempos del Porque de Señor. hecho Jesús reinará alrededor de 1000 años aquí en la tierra. Sí, ya al final, muchísimo tiempo más adelante, no sabemos cuántos siglos y centurias van a pasar para eso, vendrá así, el, el, el fin físico de la tierra dentro de muchísimos años. Pero hoy estamos en una etapa que se llama el fin de los tiempos. La palabra lo dice. El fin de los tiempos se refiere al fin de un reinado que ha habido sobre la tierra, el fin de unas características que ha habido sobre la tierra, el fin de un comportamiento que el hombre moderno ha tenido sobre la tierra. Es el fin de ese comportamiento. Es decir, Dios dice, basta, se acabó, hasta aquí llegamos. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, Dios interviene con poder. Dios interviene con poder, con signos, con señales, ¿no? Con prodigios. Ese es el fin. Así como hubo un fin de los tiempos, te hago una analogía. Así como hubo un fin de los tiempos para el pueblo de Israel con Faraón. ¿Cuáles fueron las señales del fin de los tiempos? Fue cuando Moisés llega y le anuncia las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto.
Esas fueron las señales del fin de los tiempos para Faraón, pero no se refería a la destrucción física total del imperio egipcio y que desaparecieron el faraón, aunque sí fueron tragados en el Mar Rojo, pero sin embargo quedaron egipcios allá donde estaban pues las zonas del faraón y todos los territorios del faraón. Eso siguió. Entonces el Claro. punto no se refiere a esa desaparición física totalmente de esa cultura, sino se refiere a unas señales que Dios le va a enviar a través de Moisés, que fueron las 10 plagas, dándole oportunidad de que diera su brazo a torcer y dejara ir libre, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Ese es un ejemplo por analogía extensiva y aplicada que pudiéramos entender que es esto del fin de los tiempos. Entonces, para ellos, para el faraón fue el fin de los tiempos. Y también para el pueblo de Israel fue el fin de un tiempo y el comienzo de una nueva era, de un nuevo tiempo. Eso es, ese ejemplo que sucedió ya, hoy lo podemos aplicar hoy para entender qué es esto del fin de los tiempos. No significa la destrucción del mundo, hermanos, que el mundo se va a acabar. No, no se refiere a eso. Ahora, hay eventos condicionales de que si no nos arrepentimos, si no hacemos las cosas correctamente, ciertamente pueden sobrevenir grandes castigos, sí, pueden llegar a sobrevenir, como en efecto ya han sucedido en otros tiempos sobre la humanidad. La Virgen María, a través de los pastorcitos de Fátima, le anuncia al mundo en el año 17, esto fue justamente en una de las 5 apariciones que se dieron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, la Virgen le dice que la guerra está próxima a terminar. Los soldados habrán de regresar de nuevo a casa. Pero Dios va a castigar al mundo con otra guerra peor que esta si no deja de ofender a Dios, porque Dios está muy ofendido. Entonces la Virgen usó la palabra castigar. Mire, qué interesante. Para los que dicen Dios no castiga, mire, con todo el respeto, puede ser a lo mejor una persona muy importante en la iglesia que lo diga, no sé quién, ¿no? Con todo el respeto y con todo el respeto que su investidura me merece. Mire, yo le digo a usted, antes de creerle a usted que Dios no castiga, yo le creo a la Virgen. Si usted me pone a mí a escoger entre creerle a usted con toda la investidura que usted pueda tener, la cual yo respeto, ¿verdad? Yo respeto, muy bien, pero si usted me pone a mí a escoger entre creerle a usted, porque usted me dice Dios no castiga, o a cualquier grupo de teólogos que traten de convencerme de que Dios no castiga, antes de creerle a ellos, mire, a ver, doctor en teología, con todo el respeto que usted tenga, excelentísimo doctor en teología bíblica. A ver, con todo el respeto que usted tenga, yo le digo a usted, antes de creerle a usted, ¿verdad? Yo le creo a la Virgen María más. Yo le creo más a la Virgen María. Antes de creerle a usted, Sí. yo le creo primero a la Pero ese es Virgen otro María. detalle, que la mayoría de la gente, sobre todo los protestantes, no creen en la Virgen. Bueno, ya ese es un tema que ya iremos también en su momento a abordar sobre el protestantismo. Muy bien. Eh, entonces, yo le creo a la Virgen porque la Virgen dijo, Dios castigará. Y la Virgen es Amén. maestra, profeta, catequista, evangelista, ¿no? Pare usted de contar, ¿no? Todo, Y todo en uno. algo más, doctor en teología, con todo el respeto que usted tenga, doctor en teología, Ay, sabe Dios más que mío. usted, sabe más que usted, sabe más que usted. Discúlpeme, con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la reverencia que usted merece y que sus investiduras tienen, yo le creo más a la Virgen. ¿Ves? Ella Amén. dice que yo le creo más a ella. Pues muy bien. Así que, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Yo le digo, no, seguimos siendo amigos, no se me ponga bravo, no se ponga bravo conmigo, por favor, no se ponga bravo. No se ponga bravo porque no le creo a usted y le creo a la Virgen. Al contrario, conténtese más bien, alégrese más bien porque yo como fiel de la iglesia le estoy creyendo a la Virgen. Eso no lo debe poner a usted molesto. No, 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 usted no se tiene por qué poner molesto. Usted se tiene que alegrar más bien de que yo no le estoy creyendo a usted y le estoy creyendo a la Virgen. ¿No es motivo de alegría? Ah, bueno, entonces deme un abrazo y gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así No, es. espectacular. Entonces, definitivamente, Mamá María es la clave
de todos estos programas que vamos a ver próximamente, ¿correcto, Pablo? Hay 7 razones por las cuales Dios eligió a su obra maestra, que es la Virgen María, para enviarla hacia el final de los tiempos, todos los tiempos, pero en especial con un protagonismo más visible y sentido, manifiesto, como nunca antes lo hubo, sobre todo en este tiempo, que comenzó con la aparición de Catalina Labouré en el año 1830, la aparición de la medalla milagrosa. Como todos sabemos que realmente el verdadero nombre de la medalla milagrosa es medalla de la Inmaculada Concepción, para los que no saben. El nombre coloquial que recibe la medalla es medalla de la milagrosa o medalla milagrosa, porque la Virgen prometió hacer muchos milagros o prodigios a todos aquellos que con debido estado de gracia y devoción pues portaran la medalla. Les mandó acuñar la medalla con unos signos y características y señales que ya vemos que están ahí en la medalla. Muy bien, pero el verdadero nombre de la medalla, más allá de todos los milagros que la Virgen ha hecho a través de la medalla, de los portadores de la medalla, es medalla de la Inmaculada Concepción. Ese es el verdadero nombre, es el verdadero originario, ¿no? Nombre es medalla de la Inmaculada Concepción. Y aclaro, porque ya de repente alguno dice, la Virgen no hace milagros. Tranquilo, no se me angustie, no se estrese, hermano, no se Ya estrese, estamos entrenados para los comentarios. Cálmese, hermano, mire, respire profundo, haga así. Jesús, María, hágalo 10 veces, así. Jesús, María, 10 veces, no se estrese, tranquilo, cálmese. Cuando yo digo que la Virgen hace milagros, entiéndase que Dios le ha dado el poder a la Virgen de ejecutar milagros. A eso es lo que me refiero. No es que la Virgen le robó el poder a Dios y se fue a hacer los milagros que a ella le dio la gana. No, no es así. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que a Dios le plació darle poder, gloria, fuerza, gracia, plenitud a la Santísima Madre, para que en el nombre de Él, no en el nombre propio de ella, en el nombre de Él, fuese entonces a aplastar al diablo, ¿verdad? Y hacer triunfar a Jesucristo sobre la tierra. Amén. Eso es. Y lo que yo le acabo de decir con estas palabras son casi que palabras textuales extraídas de fragmentos del tratado, porque el tratado habla precisamente en toda esta prosa que yo acabo de usar, es la que usa precisamente San Luis María Griñón de Montfort. Muy bien, por eso es que es importante Perfecto. que tenga este libro, por favor. Sí, exacto. Además, vamos a hacer una introducción también en el próximo programa sobre la importancia de tener el Santísimo Tratado, que es el gran códice. Mira, yo le digo el códice. El códice es este libro del tratado, porque nos habla de toda la ciencia infusa, Dios sobre la Santísima Virgen María, el conocimiento de la Santa Madre, para conocer de la Madre, amar a la Madre, vivir a la Madre, obedecer a la Madre, llenarnos de la Madre, ¿verdad? Y hacer triunfar, unidos a la Madre, a Jesucristo, aplastándole la cabeza al diablo, hermano. Pero bendito es el Señor. Entonces, este libro es el más odiado, por cierto. Mire, el libro más odiado por Satanás sobre la faz de la tierra es el Tratado de la Verdadera Devoción, porque fue escrito por el Espíritu Santo. A ver, no es que por inspiración o locución interior o por dictado San Luis lo escribe. No, es que le tomó literalmente la mano con el permiso de la voluntad de San Luis, toma la mano de San Luis y escribe directamente el libro del tratado. Entonces es un libro que tiene una gracia sin igual en exorcismo. Amén. Y es muy importante que lo tengan, porque ese va a ser el libro que va a ser la base, la plataforma de todos los programas que están por venir. Entonces, es bueno que lo lean. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, aprovechen, compren el libro, léanlo. De todos modos, yo ahorita voy a hablar con Pablo para ver si podemos hacer que lleguen aquí los que están en la zona de Miami, pues se los haré llegar y los que estén interesados. Rieguen la voz. La otra opción, Yorimar, es, como siempre hay gente que va y viene de Estados Unidos lo traen a para Colombia. acá. Y viene el primo, que viene la abuela, que viene el sobrino, que viene los... A ver, ay tía, mira tía, ¿qué pasa sobrina?
ven para acá, tía, te voy a pedir un favor, ya que vas a ir a Miami o vas a ir a Colombia, como sea el caso, mire, allá una persona te va a enviar unos libros, por favor, recíbelos y me los traes, y me los traes. Listo. Esa es una Lo forma también. importante, no importa los medios, si no nos escriben y nosotros tratamos de conseguir una solución para que ustedes los tengan. Lo importante es que para los programas que están próximos a venir, se culturicen, estudien, porque no se puede ser ignorante en estos tiempos. Tenemos que abrir los ojos, quitarnos la venda de los ojos, aprender, leer y ejecutar, hacer Mira, un hay cambio. algo importante en esto, ¿no? Fíjate que hay un adagio que decimos, católico ignorante, ¿cómo dice? Futuro, futuro protestante. No, está mejorado, ya está Ah, evolucionado el término. Te lo voy a decir, ya está evolucionado, yo ya tenemos esperando versión acá. 2. Esa es la versión 1.0. La versión 2.0 es esta. A ver, te la voy a decir. A ver, ¿qué Católico tal? ignorante, mira, católico ignorante, diablo con Biblia. Diablo Ah, con Biblia. bueno, me Porque fregó. ya no es No solo la con se sabía. vuelve un diablo con Biblia, mi hermano. Un católico ignorante se vuelve un diablo con Biblia. Entonces, y hay una expresión Total. venezolana. Tú eres venezolana, ¿verdad? Creo que sí. Claro, claro. Ok. Hay una expresión en Venezuela, yo sé que Yolimar la conoce, que decimos los venezolanos cuando hablamos de algo peligroso, ¿no? De algo peligroso, cuando dice, cuidado, porque hacer esto o aquello es como darle una hojilla a un mono, es como mono con hojilla. A ver, ¿qué es eso? Usted agarra un mono, un chimpancé, y usted le da una hojilla y usted lo suelta. Y el mono está con la hojilla. ¿Qué cree usted que va a hacer? Pues va a cortar a todo el mundo. Va a cortar a Claro, todo el mundo. Bueno, claro. correcto. Entonces, católico ignorante es como mono con hojilla. Se vuelve peligroso, mi hermano. Se vuelve Mono con peligroso. hojilla. Mono, Amén, amén. así es. Y este libro, fíjese Bueno, algo interesante, antes de despedir el programa, ujú, eh, eh, es tan poderoso este libro que acompañando exorcistas, que era lo que iba a decir ahorita hace un ratico, ah, acompañando exorcistas cuando hemos acompañado a algún sacerdote exorcista, ¿verdad? Para ayudarlo con las oraciones y con el ritual del exorcismo, entendiendo que es él el que está haciendo el exorcismo y nosotros pues claro. lo acompañamos. Entonces, le hemos pasado el tratado, este mismo tratado, le hemos pasado así por la cabecita o tocamos alguna parte del cuerpo del poseso. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? Inmediatamente el demonio grita con una voz grutural, grita, especta un grito, el demonio, y dice, me quema, quita ese maldito libro de mí, me quema, dice así. Wow. Bendito sea el Señor. Así de tremendo es. Cuando yo doy mis charlas en los distintos países donde soy invitado, siempre le digo a las personas, mire, cuando usted llega a su casa esta noche, querida hermana o querido hermano, mayormente mujeres, porque increíblemente son las mujeres las que más van a los retiros, hermano. Los varones casi no van. Son las mujeres las que están más comprometidas. Esto es increíble. Son las mujeres. Bueno, bendito sea Es el cierto. Señor. Entonces resulta que yo le digo a las mujeres, mire, querida hermana, usted que está casada, cuando llega esta noche y su esposo le pregunta, mire, ¿y cómo estuvo allá el retiro con el doctor Pablo? Usted tranquila, usted simplemente le acerca el tratado por la cabeza y le dice, bien, mi amor, estuvo muy bien. Y le acerca a usted ese libro así para que usted vea, mi querida hermana, que el diablo sale huyendo. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, me despido Así es. entonces, querida hermana, con esta anécdota un poco chistosa sobre este tema y quedamos convocados y ya tú, pues por los distintos medios, ya Amén. anunciaremos cuándo será pues el próximo programa, posiblemente la otra semana, tal vez pudiéramos hacer uno Listo. por semana, creo que se Sí, pudiera sería hacer. lo ideal, como para que la gente no pierda la secuencia de lo que vamos a hablar. De todos modos, recuerden, de todos modos, en el Instagram y en YouTube voy a colocar la información, el email de cada uno de nosotros para hacerles llegar los libros. Lo importante es que lean, que estén preparados para la secuencia de programas que vamos a hablar. Entonces, vamos a tocar temas sobre lo que está sucediendo, cuáles son las cronologías, todo lo relacionado al fin de los tiempos. Lo de hoy es un abreboca para que entiendan los signos que están sucediendo, quién es la protagonista, quién va a pisar la cabeza, quién va a ser la que nos va a ayudar en esta victoria y qué debemos hacer para que todo esto suceda.
Bueno, un saludo especial para toda la audiencia que nos siguen también con Cecilia Valderrama, mi querida hermana Cecilia, Amén. la Del licenciada mundo Cecilia, católico. Mundo Católico. Yo sé que también Yolimar nos sigue en Mundo Católico. Un Sí, la abrazo, adoro, una ella es lo bendición máximo. No he para tenido todos la los corazones oportunidad de del mundo. conocerla, pero espero algún día poder llegar a ella. Sí, sí, sí. Bueno, y para los que desean hacerme alguna invitación, ¿no? Porque hay algunas personas que de repente desean invitarme a sus países, me escriben a mi correo, el correo que va a colocar Yolimar en la cuadrícula de información, tanto de Instagram como de YouTube. Ahí está mi correo, y ahí me puede escribir, escríbame mi correo y podemos coordinar pues cualquier visita a su ciudad para compartir cualquier tema. Puede ser este tema o sobre todo el tema de la consagración, porque el camino de la Sí, consagración al Inmaculado Corazón es el camino del triunfo del Inmaculado Corazón. ¿Cómo hacemos triunfar a la Virgen en medio de todos estos eventos del fin de los tiempos? ¿Cómo hacemos triunfar a la Virgen? Consagrándonos consagrándola a a su ella. Inmaculado Corazón, porque es lo que la Virgen pidió en Fátima. La Virgen dijo, Dios Padre os ha dejado dos armas. Una, el rezo diario del Santo Rosario, y otra, la devoción, el establecimiento de la devoción a mi Inmaculado Corazón, porque Dios Padre quiere salvar al mundo a través del establecimiento de la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y algo interesante, Dios no dijo en ese momento, Dios dijo, Dios quiere, la Virgen dijo, Dios quiere salvar al mundo a través del establecimiento de mi Inmaculado Corazón, a través de la devoción, de establecer la devoción a mi Inmaculado Corazón. No dijo que a través de la ONU, no dijo que a través de la OEA, no dijo que votando por tales y tales candidatos, no dijo, no habló nada de eso. Es decir, no son esas organizaciones humanas por muy buenos deseos, que a veces están muy contaminados, pero por muy buenos deseos que tengan, los que van a salvar el mundo, hermanos. No Amén. son los líderes políticos los que van a salvar al mundo. No es un partido, no es una ideología lo que va a salvar al mundo. Es Ujú. el establecimiento de la devoción al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Así que usted forma parte de algo grande. Usted forma parte, mire, imagínese que esto es algo más grande. Usted se puede imaginar el movimiento político y económico más grande de la tierra. Se queda chiquito, chiquito, casi no existe al lado de eso, de formar parte del ejército de la Santísima Virgen María. Es el proyecto más grande de la historia, hermanos. El proyecto más grande de este momento, bueno, aclaro, de este momento de la historia, es unirte al ejército de la Santísima Madre. No hay cosa más grande, hermano. Ya me empecé a emocionar y empecé a elevar la voz. Después dicen que el doctor Pablo grita, que no se aguanta, que eleva Sí, mucho yo la voz, dije, pero ya, cómo el no, fuego pero es del que como si es Espíritu que yo me Santo les está emociono, cayendo. pero es que como no me voy a emocionar hablando de este tema, mi hermano, pero es que cómo quiere que se lo explique, pero sí, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos, hermano? Es que es así, ¿no? No, no, que usted tiene que hablar, El yo no fuego, el sé, fuego. ya, No, pero está casi, bien, está bien. Esto para que la gente entienda. Todo eso lo vamos a tocar en todos los programas. sí, A sí, ver, para sí, motivar a la sí, gente, para llevarles esa pasión que llevan por dentro, mi Pablito. sí. Y además, yo le digo a la gente, yo soy venezolano, ¿cómo somos los venezolanos, Yolimar? Sí, Los venezolanos así, con poder. somos así, es mi naturaleza, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a Ay, hacer? Dios mío, Dios mío. Sí, sí, Tengo total, sangre total. venezolana, tengo sangre latina, ¿qué podemos hacer, no? Aunque los latinos en Amén. general somos así, ¿no? Todos los latinos somos exclusivos, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Listo, Bueno, bueno, muy de bien. verdad, muchas gracias a todos por sintonizarnos, por apoyarnos. Por favor, síganos en nuestras cuentas para que estén pendientes en nuestro canal de YouTube. Pues denle, suscríbanse, denle en la campanita para que reciban las notificaciones cuando salgamos en vivo. El próximo programa voy a tratar de hacerlos ambos simultáneamente. Síganos en nuestras cuentas en Instagram. Pablo coloca temas interesantes sobre los libros, sobre lo que está sucediendo. Es una eminencia. Está acreditado y está aprobado por la iglesia para el poder, por el arzobispo y por el obispo, para el poder hablar y predicar en nuestra fe católica. O sea, no es cualquiera, es una persona preparada que ha estudiado y está, su misión es grande.
Y para eso, o sea, es un privilegio yo poderlo tener aquí en The Truth Sin Límites, ayudando a propagar ese mensaje que él tiene para todos. Entonces, síganos en nuestras cuentas, por favor, estén pendientes de todas las fechas, lo vamos a tratar de hacer todas las semanas, probablemente todos los miércoles, pero tenemos agendas un poquito apretadas, entonces siempre le daremos a ver con anticipación. Hoy fue así como que corriendo, porque es el introductorio, esto fue un pequeño reboca, hablamos de todo, hablamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de lo que está por venir, de la pieza fundamental de todo este proceso, del libro que es importantísimo, consagrarnos a la Virgen María, y en los próximos capítulos y episodios hablaremos de cosas específicas y profundizaremos, un poquitico más sobre todos esos temas. Gracias, Pablo, de todo corazón. Gracias a ti. Dejaré tu información y estamos listos para lo que está por venir, para esta serie de programas que vamos a hacerles con mucho amor y se lo dedicamos a Mamá María, que ella es la reina, la protagonista de todo esto. Así es, así es. A ella, a la Santísima Madre, pues sea todo el agradecimiento y la alabanza, y a nuestro Señor Jesucristo la gloria. Bendito sea el Señor. Gracias a todos los que estuvieron, a Amén. ti también, mi querida paisana, porque este es interesante. Fíjate que dos venezolanos, qué cosa de Dios, ¿no? Sí, Dos así que paisanos. prepárense que el poder Sí. se va a sentir en estos en vivos. Bendito sea el Señor. Bueno, Listo, gloria a hay Dios. hay otros Gracias, proyectos Pablo. para el año que viene, pero ya hablaremos. Vamos, en la medida que lo vayamos Pablo me prometió, cristalizando. mi gente, para los que están aquí en los Estados Unidos, él me prometió que el año que viene, no me ha dado fecha, pero él me Mm, prometió, así que no se el año que preocupe viene. que Sí, pues ya tengo agendado todo yo se este lo voy a año. traer. Sí, ya tengo agendado todo este año y ya prácticamente el otro. Pues ya sería como a finales de Dios mediante del año que viene. Sí, Regreso otra vez a Estados Unidos. Fui con mucha frecuencia el año pasado, viajé muchas veces, pero ya estoy dedicado ya a otros países, ¿no? Eh, claro. entonces, pero bueno. Pero no le hagan caso, yo me lo traigo el año que viene, yo me lo traigo el año que viene y a lo mejor inventamos un viaje por ahí a Quita, que tiene revelaciones importantes, muchas sorpresas van a venir, estamos uniendo fuerzas para llevar ese mensaje a ver qué pasa. Así es, así es. Bueno, Bueno, el Señor les bendiga, paz y bien para todos. Seguimos amén. entonces en contacto. Dios les guarde. Bye, bye. Amén. Chao, Pablo. Gracias, audiencia. Chao, Nos chao. vemos la próxima semana, ya saben, no se lo pierdan. Pablo y su Amén. servidora Yolima Reyes de Cruz Sin Límites. Nos vemos. Bye.